tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente compartiendo un espacio que está relacionado con la cultura, el arte, ya saben más o menos de qué se trata esto. Y bueno, disfrutando con ustedes este día hermoso que tenemos otoñal, por lo menos a través de estas imágenes. Y voy a empezar el programa de una forma diferente, si queremos, ¿no? Porque son 48 equipos que van a medirse en este Mundial 2026. Y se cumplen, qué casualidad, 48 años de Argentina 78. Ustedes dicen, ¿por qué está hablando de todo esto? Porque me remito a un galpón que está en Dolabón, que dice Argentina 78, el gauchito, tiene un logotipo alusivo justamente del Mundial, está pintado con esas letras. A mí siempre me emocionó, me llamó la atención. Pasé muchas veces, dije, no le encontré la vuelta. Y un día estaba el camión de un lado, el tractor del otro, el portón en el medio, ese Argentina 78 arriba, dije, es mi momento, lo dibujé, trabajé en el taller, volví al lugar, trabajé allí, bueno, de todo un poco, hasta que lo terminé y me encantó realmente el resultado, además respetuosamente tratar de rescatar un lugar de la localidad y de toda la provincia, yo creo, ¿no? Pero hoy llegó el momento de contar un poco su historia o hablar con sus protagonistas y en primer lugar me entrevisté con Quique Sosa, que es el hijo de Daniel II Sosa, pintor, electricista, de todo un poco, hasta mozo ha sido. Bueno, pero él mismo nos va a contar todo lo que hizo su papá. Mi papá, bueno, hizo de todo un poco, ¿viste? Bueno, en su juventud fue mozo. Fue mesero en el Hotel Pierce, después bueno en los bailes del club, en los carnavales y todo eso, él trabajaba de mozo, viste, que se ponían el delantal blanco, el moño negro y tenía su bandeja. Siempre acá en Dolabón. Siempre acá en Dolabón, y casamiento, eso que lo contrataban, de joven. Después, bueno, también hacía trabajo de pintura, viste, de carteles, pintor. Pero bueno, ¿y qué otros lugares estuvo pintando? Pintó, o sea, de pintar así, yo recuerdo, bueno, ese cartel y también donde está ahora el monolito de la isla Malvinas, ahí donde está de Mercante. Claro, pero ahí antes había un taller mecánico que era de González, también de apellido González, el hombre fallecido hace muchos años, el marido de Gloria Galván. Vos me decís el predio que está en la esquina. ¿Viste ese? Bueno, ahí se ve el cartel de las Malvinas. Bueno, ahí antes había un taller mecánico que era de González y él le hizo todo así como lo hizo, lo dibujó a él, la caricatura de él, claro, del mecánico con la llave y arreglando el motor. ¿Y eso estuvo muchos años hasta que un día lo sacaron, o sea, no hubo más el taller claro. Y después, bueno, creo que hizo un par de en el dique Ameguino. Antes de llegar a la bajada había un tanque de agua, sí. Y que decía Coca-Cola, en rojo decía Coca-Cola. Bueno, eso lo hizo mi papá. Tome Coca-Cola. Eso, ¿no? Eso también no está mal. Yo creía haberlo visto. ¿Viste? Pero viste, estuvo muchos años eso. Bueno, pero él dibujaba muy bien. Dibujaba, viste, la marca de la Coca-Cola igual. ¿Te acordás de alguna vez haberlo visto hacer alguna letra, algo? Yo me acuerdo de ese cartel más precisamente, y el de la Coca-Cola también, porque estuvimos ahí con él, ¿viste? Claro. Ese de Argentina 78, más fácil porque estábamos jugando en el patio, por ahí yo me acordaba que mi papá estaba pintando y mi mamá decía, llevale, no sé, unas tortas o llevale algo para que coma, porque estaba todo el día ahí. Creo que tuvo una connotación, me parece, porque creo que aparece tu pintura y después el tema que justo sale campeón Argentina en el 2022. Entonces como que se renueva un poquito a eso de decir, che, del 78, el 86 y el 22. Entonces bueno, el pasar por ahí me parece que nos hizo un poco ver esa...
Bueno, acá estoy con mi papá. Claro, claro, mira qué tal, ¿eh? Ya, Acompañándonos. Ahí yo tendría 16 años. Siempre acompañando a sus hijos. Y después, bueno, tengo uno con toda la familia. Siempre muy, muy presente con su familia. ¿Quieres nombrarlo? ¿Quiénes integran esta familia? Bueno, acá está mi mamá, Delia Mimosa. No le gusta que le digan Mimosa, bueno. Delia, bueno, está José, está Carlos, que es el gomero de nuestra localidad. Está Darío, está Marilú, bueno, estoy yo ahí, está mi papá abajo, Checho Sosa, el famoso ahí chiquito ahí con ese flequillo, bueno, es él. Y Betiana, nuestra primer sobrina, o sea, la primer nieta de mi papá y de mi mamá. Y como te digo, eso de la pintura o de pintor era natural, no estudió, no tuvo formación. Creo que es algo nato que él tenía una habilidad. Seguro. Sí, que tenía. Y él muchos años fue electricista, o sea, su profesión es electricista. Así que sobre todo un poco. Exacto. Él empieza a trabajar en el 80, más o menos, 1980, 81, empieza a trabajar en la fábrica de la que fue la Fibra Sur, claro. La fábrica textil. Entra como barrendero y a medida que va pasando el tiempo entra ya directamente a trabajar o como operario y en la parte de electricidad. Y bueno, pasaron varios años hasta que llega a ser supervisor del área de todo lo que era la electricidad de la empresa. ¿Cómo se jubiló? No, él no llegó a jubilarse. Él falleció antes de su jubilación. No llegó a tener el beneficio de acogerse de su jubilación. Pero hizo el mantenimiento de esa fábrica de textil que en su momento tenía 300 operarios. Sí. Triple turno, y mi papá hacía el mantenimiento de todo lo que era la electricidad de esa empresa. Muchas gracias, Quique Sosa, docente y deportista de la localidad, muy conocido por dejar el testimonio de tu papá, que seguramente queda en la memoria de todos, ¿no? Con esa leyenda además que nos acompaña día a día, Argentina 78. A veces se hacen obras o hechos que parecen momentáneos, pero que perduran en el tiempo, como es este caso. Pero tengo que referirme al propietario del galpón, don Mario Roberts, que miren el dato que les voy a dar a continuación, muchos lo conocen por supuesto en la localidad y en la región, pero es bisnieto del segundo matrimonio de John Daniel Evans con Annie Hughes de Williams. También quiero señalar que don Mario, que está casado desde toda la vida con Nélida Rosa Reuque, tiene 2 hijos, Ayelén y Alain. Y bueno, conversé, tenía que pasar por el galpón de don Mario, estrechar su mano, conversar un ratito y que me dé un poquito su testimonio, ¿no? Yo al principio le pregunté, ¿usted nació en Dolabón? No, nací en Esquel yo. Me vine a los 15 años de para acá. Vino mi viejo a trabajar al dique y ahí... Y no ganó nada, iba a trabajar, vendió todo allá y no pasó nada en el dique. Yo soy del 44, voy a tener 82 ahora. ¿Todavía sigue trabajando usted? Sí, bueno, poco, y ahora hago poco. Me contaron que estuvo armando un motor hace... Ahí lo estamos armando, ese está... ¿Del camión suyo? Hace 3 meses, sí. ¿Y qué problema tiene? Lo desarmamos todo. Y que todavía tiene ganas de armar y desarmar y todo eso. Claro, lo tengo que hasta mandar a cepillar el bloque porque se había bajado una camisa un poquito. Ahí ve, ese es el hijo. Ahí viene para acá. A ver. Ahí viene. Me están haciendo un reportaje, che. ¿Ah? Ve que me puso. Ahí veo padre e hijo. Así que juntos están acá en el taller. Sí, Vos también, mecánica con todo. Sí, hacemos de todo. Bueno, y cuénteme alguna anécdota acá de Dolabón, o algún cliente del galpón. Comían asado. 25 años estuvimos comiendo asado.
25 años. Sí. Claro, ahora se suspendió, ¿no? Ahora los martes comemos, todos los martes. Los martitos. El taller es para nosotros nomás, no es para afuera. En particular, No claro. es, no es para afuera. Es Nunca nuestro. alcanzó a trabajar, porque vos lo habías No. hecho para trabajar, Sí, sí, no. para hacer No el tiene gráfico. medio de hobby. Claro. Y la gente viene por acá alguna vez, alguna foto que sacan de... ¿no? Sí, No, sí, poco. siempre hay gente que saca. Poco. Le llama la atención el El gauchito. pon, claro. Claro. Y lo pintó, dijimos... Sosa No me acuerdo el nombre de Sosa. vivía ahí. Pero no lo van a pintar de vuelta, va a quedar así, ¿no? Sí, va a tener que pintar de vuelta. Yo tenía ganas de pintarlo de nuevo. Sí, sí. Para que quede, Lo más lindo que comería, dice, y no tenemos gomería. Ah, no diría. No. ¿Y por qué? Bueno, Tenemos bueno, todas las herramientas porque yo hacía goma. Él fue gomero hace 14 años. Claro, 14 años claro, fuiste claro. gomero. Al principio sí. Sí, ¿Dónde trabajabas vos? ahí en los Pierce, Lo de Pierce. Ricardo Pierce. Claro. Bueno, un poco quería ver el lugar, como es, porque yo estuve ¿Usted sacó pintando- fotos antes? Estuve sacando, pues estuve pintando un cuadro. Ah, claro, Yo mira. pinté un cuadro, acá quedó... todo Estuvo ahí en la cooperativa, estuvo un Claro, tiempo. en todos Me conocen lados. todos acá. con Mario Robert. Jugó al fútbol, todo. No mucho, jugué poco. ¿Y que cuánto Papi, jugaba? más que nada. ¿Qué jugaba? ¿De qué jugaba? El puntero, el puntero derecho. Así que goleador. También. Sí, hacía goles, sí. De cabeza también. Bueno, Don Robert. Cabecita de oro, decían, ¿te Cabecita acordás? de oro te decían, porque siempre cabeceaba en el área. Tiene apodo. Tengo un trofeo de la pesca más grande, grandote. pues también le dio Del fútbol, alguna medalla nomás. Y el trofeo en camarones, ¿En qué año fue? la pesca del salmón. Ahora no puedo por las rodillas, no puedo ni caminar en la playa. Pero tiempo iba. Pase, este es el trofeo. Sí, usted hace unos cuantos años, ¿no? Sí, ¿cuántos años hace, vieja? ¿Qué hizo él? Muchas gracias, Mario Roberts, por permitirme entrar a su casa y haber podido conocerlo, conversar un ratito, ¿no? De eso se trata. Muy agradecido de haber tenido ese honor. Y también a Alain, que lo estuvo acompañando, y a Yelén, que me dio un montón de información. Entre esa información que me suministró está la de los asados. Todos los martes asistían vecinos caracterizados de la localidad. Y tengo en mis manos un recorte del Zonal del Valle, del Día del Chubut, que se había escrito en colaboración con Silvia Barcini, Liliana Perusotti y Domi James. Y dice que un día de marzo del 88, a uno de los muchachos por ese tiempo, viniendo de Trelew, después de una fiesta familiar, se le rompió el vehículo en Gaiman, lo llevó al taller de un mecánico amigo que era de Dolavon, Julio Rogers, quien lo ayudó a arreglarlo. Al no querer cobrarle, Omar Williams, dueño del vehículo en cuestión, le llevó un cordero y ahí empezó todo. Un 9 de marzo se juntaron a comerlo y así desde entonces todos los martes. En ese primer asado, escuchen bien, estaban presentes Julio Rogers, Mario Roberts, Oscar Lloyd, Omar Williams, Ezio Tácari, Benito Bernal, el cocinero, Juan José Aragón, Carlos Inglis, Guillermo Palleres, Juan Bordenave, Carlos Pascoff, Néstor Williams, Horacio Córdoba y Raúl Placer. Dice aquí también que después se fueron agregando Jorge Baliña, Elvin Roberts, Lorenzo Uribe, Walter Díaz, Raimundo Pascoff, Rolly Aguirre, César Davis, Luis Yáñez, Gerardo Bravo, Juan Anderson y Hugo Bowen. Una de las reglas que rigen en el grupo es que aquel que no avisa antes de las 18 horas del día del asado que no puede asistir es multado con una suma de dinero y que ese dinero se incrementa a un pozo que se va acumulando para juntarse a fin de cada año con las familias de todos ellos y en esa ocasión el asado se come en el campo de Ezio Tácari. Vale aclarar que varias de las personas mencionadas están fallecidas. El respeto a las familias y el recuerdo de siempre. Y me parece que es importante hacer aquí una pausa para evocar, recordar la figura de John Daniel Evans, el vaqueano. Tenemos que hacer una mención histórica de esta gran figura que forma parte, ¿no?, de toda la tradición galesa, el desarrollo de la región y de la provincia del Chubut.
Creó el molino harinero, pero integró también la primera comisión de fomento de Trevelin, viajó varias veces a Europa, donde hizo muchas gestiones y también trascendió en esta historia que llega hasta nuestros días, ¿no? Y quería leer esta historia que todos la conocemos, del caballo Malacara, quien fue ese fiel animal que le salvó la vida y que luego permitió sucesos que han trascendido. Y dice así que en noviembre del 83 llegó un grupo hacia el oeste de los Andes, con el fin de explorar y buscar oro en la zona. En el camino se encontró con un contingente militar escoltando prisioneros tehuelches a Balcheta, como parte de una de las últimas campañas en la conquista del desierto. Algunos miembros del grupo decidieron dar marcha atrás, pero 4 hombres continuaron encabezados por Evans. A finales de febrero de 1884 llegaron a Hualjaina, y allí se encontraron con 3 miembros de la tribu mapuche encabezada por el cacique Foyel. Ahí se generó un intercambio de palabras porque sospechaban que eran espías del ejército, lo cual no era así, claro. Entonces los 4 exploradores decidieron regresar al valle inferior del río Chubut, que los separaba unos 600 kilómetros, pero los venían siguiendo en el camino. El 4 de marzo, me estoy refiriendo a 1884, fueron emboscados y asesinaron a 3 de los compañeros de Evans en un lugar que por ese motivo se conoce como Valle de los Mártires. Para salvarse, Evans, montando a su caballo Malacara, saltó una cuesta empinada con un cañón de 4 metros de profundidad. Fue una figura destacada en el establecimiento de asentamientos galeses y además, más allá de esto, de toda nuestra región, con una historia que hoy se está replicando. Quería mencionarlo porque me parece muy importante. Hay una placa en Trevelin donde se encuentra la tumba del Malacara. Aquí yacen los restos del caballo Malacara al salvarme del ataque de los indios en el Valle de los Mártires. 3 de abril de 1884, al regresarme de la cordillera. A pleno sol estamos hoy, ¿no? Hermosa la tarde. Voy a referirme ahora a cuestiones compositivas que están relacionadas con la perspectiva que utilicé en esta obra Argentina 78. Utilicé una perspectiva central, es decir, con un punto de fuga, esto dicho de manera muy simple porque después vamos a ver que los desdoblé. Pero la perspectiva, me gustaría comentar que no obedece a una fórmula única, sino que trasciende en distintas épocas, de acuerdo a la visión del mundo, a distintos parámetros también estéticos que trascienden hacia nuestros días, pero que están en permanente transformación. La Edad Media, por ejemplo, no tiene esa concepción de la profundidad como tenemos en la actualidad, a la hora de hacer un dibujo o trazar algún tipo de lo que llamamos perspectiva, sino que el espacio tiene un poder simbólico, como vemos en esta imagen, donde hay monjes que son portadores, por otra parte, de la sabiduría en cuanto a las artes, las ciencias, la tecnología, como entendemos ahora. Aquí, en cambio, vemos lo que llamamos ya una superposición en estos rostros que van marcando una profundidad. A este tipo de perspectiva sí la podemos llamar perspectiva por superposición. Por último, me gustaría, respecto a estos periodos, muy a tono didáctico nada más y muy breve, ¿no? Muy acotado lo que estoy diciendo, pero hay una gran figura central que es esta Virgen y alrededor estas figuras más pequeñas que vienen a dar lo que nosotros podríamos denominar perspectiva jerárquica. Dicho esto, en el Renacimiento este tipo de conceptos se replantean para marcar algún tipo de sincronicidad, ¿no? Si ya bien en el gótico hay un espacio mucho más marcado, es en el Renacimiento donde se fijan las reglas de la perspectiva. Aquí vemos un anónimo de 1490, es un punto de fuga donde estas elipses centrales están, digamos, concentrando las fugas que están en los laterales, todo ello con un único punto de fuga. Y en Rafael Sanzio, otra gran composición que vemos, esta arquitectura maravillosa, también, si nosotros analizamos,
el punto de fuga está en el centro y las construcciones arquitectónicas obedecen a este sistema de perspectiva. Y así ubiqué entonces un punto de fuga central, a ambos lados los dos objetos con otros dos puntos de fuga, y de esta forma traté de dar un cierto realismo a través de la pincelada, el follaje que está alrededor y arriba el clásico cartel ya histórico Argentina 78. ¿Qué tal si compartimos algunos gráficos para un poquito ahondar sobre estos conceptos que estuvimos charlando acerca del medioevo y el Renacimiento? Y para eso voy al estudio con la pizarra, como siempre me sale el profe, y voy a explicarlo. Vamos al dibujo. En primer lugar, les explico perspectiva por superposición. Imaginemos que tenemos estos dos elementos. Lo que está delante viene a tapar lo que está atrás. ¿Se ve? Entonces, al simplemente agregar elementos, que bueno, en este caso le doy un valor, pero la superposición es lo que va dando la sensación de que esto está delante y esto está detrás. Eso sería la perspectiva por superposición. Otro ejemplo podría ser siempre con esto de los círculos, y para pasar en limpio vuelvo al tema del árbol. Otro árbol puede estar por acá, y aquí está más claro aún, creo, el concepto. Fíjense que este árbol parece que está más cerca, sin embargo es una reiteración uno sobre otro. Este es el esquema que se usa en la Edad Media. O perspectiva jerárquica, que sería un elemento central, para seguir con esta gráfica de los árboles, y elementos más pequeños a los costados. Son todos árboles, pero este es el protagonista y el que de alguna forma concentra la atención de todos los elementos que están alrededor. Es decir, el espacio tiene en este caso una organización simbólica. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Encontramos que, para decirlo sintéticamente, hay un punto de fuga, una línea de horizonte, y acá les voy a explicar un poco cómo hice yo la composición para el taller. Imaginemos esto: un cuadrado central. Desde este punto podemos hacer otro elemento por acá, unimos, y fíjense que donde se va cortando nos va dando los otros elementos que se fugan. ¿Se alcanza a ver? ¿Qué pasa? Si yo hago la fuga como hice antes, hacia este mismo punto, me va a quedar una perspectiva muy forzada, excesivamente cónica. ¿Y eso qué va a pasar? Queda como, ¿vieron esos dibujos que se ven esos caminitos largos con los arbolitos, como hacia el infinito, y queda artificial? Entonces, ¿qué hice? Usé este punto de fuga para algunos elementos, pero después separé los puntos de fuga. Pongamos que hice un punto de fuga acá y otro acá. Escribo ahí. Entonces, el elemento que yo situé acá, lo fugué a este punto. Y este, a su vez, hago otro por ahí, lo fugué a este que está acá. ¿Qué hizo? Le dio una visión más realista desde algún punto de vista y más panorámica, más envolvente. Estos elementos dan la sensación que avanzan más al espectador, dándole ese sentido de tridimensión. Pero viene esta fórmula: el desdoblamiento de los puntos de fuga sobre un mismo punto de acá, una línea horizonte. ¿Se entiende? Es bastante simple, es cuestión de practicarlo. Una pequeña distorsión visual para generar esa atmósfera.
Bueno, lo que vimos en la pizarra fue algo muy esquemático para que comprendamos simplemente algunas diferenciaciones y tomar conciencia que la representación del espacio obedece a distintos periodos, maneras de ver, representaciones y estilos. Nos vemos la próxima, ¿qué les parece? Gracias por compartir. Ahí se escuchan unos pájaros, está hermoso por acá en el valle inferior del río Chubut. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias, nos vemos.